Realmente, pienso que es más difícil hablar de Rudius y sinceramente es uno de los protagonistas que más admiro demasiado, aunque mucha gente lo llegue a odiar. Rudius Greyrat es uno de los protagonistas más incómodos de los Isekai, y no, este video no es para justificarlo ni decir que en realidad es bueno, al contrario, es para hablar de algo mucho más difícil, su proceso de redención, y por qué duele tanto verlo. Bienvenidos a Rudius Greyrat, cambiar aunque nadie te lo deba. Antes de ser Rudius Greyrat, fue alguien que se rindió, no de golpe, no por una tragedia espectacular, sino poco a poco. Día tras día, se aisló del mundo, dejó de intentar, dejó de creer que valía la pena salir. No era solo un tipo triste encerrado en su cuarto, era alguien que dejó de ver a los demás como personas. El aislamiento prolongado no lo volvió inocente, lo volvió responsable, egoísta y se excusaba consigo mismo victimizándose. Y en la novela se menciona que llegó a cometer actos completamente inaceptables, cruzando límites que no tienen justificación alguna. Él realmente era una basura como persona, y si no entendemos lo bajo que cayó, no entenderemos por qué su cambio importa tanto. Su habitación no era un refugio, era una tumba emocional. Ay, no solo escapó del dolor, también evitó cualquier responsabilidad. Y cuando alguien vive sin consecuencias durante tanto tiempo, empieza a creer que todo le pertenece, incluso lo que no debería. Por eso su muerte no es una tragedia heroica, es un final patético para una vida desperdiciada. Y aquí viene lo importante. Mushoku Tensei no te pide que perdones eso, te pide que lo recuerdes, porque Rudius renace cargando con esa verdad. No renace como víctima, renace como alguien que sabe que fue despreciable. No necesitas compararte con lo peor que fue Rudius. Basta con preguntarte si alguna vez dejaste de intentar, si alguna vez te convenciste de que el mundo te debía algo, si alguna vez preferiste esconderte antes que cambiar. Allí está la lección, no en el fondo, sino en el descenso. Cuando Rudius reencarna, no cambia de golpe, no es poderoso desde el inicio, no nace en una vida perfecta, lo único que trae consigo es culpa y un profundo odio hacia sí mismo. Incluso de niño sigue teniendo pensamientos torcidos, impulsos que arrastra de su vida pasada. Al principio, Rudius cambia por culpa, cambia porque se odia, porque recuerda exactamente quién fue y la Tierra volver a convertirse en eso. Ese tipo de cambio es frágil, te mueve pero no te sostiene, porque cuando cambias solo por culpa, cualquier error se siente como una prueba de que nunca ibas a mejorar. Pero con el tiempo ocurre algo distinto. Rudius deja de preguntarse si merece otra oportunidad y empieza a preguntarse qué va a hacer con ella. Y ahí el cambio deja de ser castigo y se vuelve responsabilidad. Ya no actúa solo para no odiarse, actúa porque entiende que sus decisiones afectan a otros, que quedarse importa, que huir siempre fue el verdadero problema. Aquí es donde su redención empieza de verdad, y no empieza cuando alguien lo perdona, empieza cuando decide quedarse. La redención no empieza cuando te perdonan, empieza cuando te quedas, cuando enfrentas las consecuencias, cuando no huyes del primer error, cuando aceptas que cambiar no te hace limpio, pero sí presente. Rudius aquí ya está avanzando, pero aún no ha puesto frente a la prueba más dura, la que no supera entrenando, la que no resuelve estudiando y mucho menos algo que se resuelva con poderes. Cuando Rudius es niño, empieza a sentir algo que ya conocía demasiado bien, que se está quedando estancado, practica magia e intenta mejorar con la espada, pero llega a un punto donde siente que no avanza. Y para alguien que ya desperdició una vida entera, esa sensación no solo es frustrante, da miedo, no porque quiera ser el más fuerte, sino porque no quiere volver a sentirse inútil. En ese tiempo conoce a Sylvie y no se hacen amigos como cualquier niño, se vuelven refugio. Los dos están asustados, los dos se esconden del mundo y encontrarse les da paz, pero también los encierra. Rudius se da cuenta de eso y por primera vez no decide huir, decide avanzar, no porque tenga claro dónde va, sino porque sabe que quedarse ahí no es opción. Por eso le pide a su padre que le consiga un trabajo. Su idea era sencilla, ganar experiencia, aprender más y algún día poder ir a la escuela de magia con Sylvie. Pero la vida no funciona así. En lugar de un pequeño paso, lo saca de casa por completo. Termina viajando lejos para enseñarle magia a Eris, una niña de una familia poderosa, violenta, impulsiva, todo lo contrario a él. Al principio le va mal, no lo respetan, no sabe cómo manejarla, no controla la situación, pero no se va, se queda. Y eso es importante, día tras día, año tras año, no fueron semanas, fueron casi 3 años de esfuerzo constante. No se volvió un héroe, pero dejó de ser alguien que oía al primer problema. Y justo cuando empieza a sentir que por fin está avanzando, el mundo vuelve a golpearlo. Cuando decide mostrarle a Eris un nuevo poder, ocurre un desastre que hace que todos sean teletransportados a cualquier parte del mundo. Y él junto con Eris son teletransportados al continente demoníaco, el continente más peligroso de ese mundo. Y es aquí cuando Rudius entiende que esforzarte no te protege del caos. Rudius deja de ser un niño que aprende magia por curiosidad y se convierte en una persona que tiene que usarla para sobrevivir. Cada decisión empieza a tener peso, cada error deja marcas. En ese camino, Rudius mejora mucho, aprende magia más compleja, domina hechizos que no cualquiera puede usar, empieza a entender el mundo más allá de los libros, se vuelve más fuerte, sí, pero sobre todo, más consistente. Ya no entrena solo para ser mejor, entrena porque sabe que, si falla, alguien puede salir herido.
También aprende a trabajar, a negociar, a adaptarse a lugares que no lo esperan ni lo reciben con los brazos abiertos. Deja de depender completamente de otros y empieza a hacerse cargo de sí mismo, no porque quiera demostrar algo, sino porque no tiene otra opción. Y ese es el verdadero logro de este viaje, no el poder, no las victorias, sino que Rudius deja de esperar que alguien lo rescate. Deja de huir cuando las cosas se ponen difíciles, aprende a seguir avanzando, incluso cuando no entiendes del camino que tiene enfrente, porque hay viajes que no te hacen un héroe, te hacen responsable. Pero poco a poco ocurre algo peligroso. Rudius empieza a sentirse bien. No feliz del todo, no completo, pero estable. Tiene una rutina, tiene objetivos claros, tiene a alguien caminando a su lado. Por primera vez en su vida, incluida la anterior, siente que no está oyendo. Aquí es donde su adolescencia se vuelve importante. Porque Rudius deja de cambiar por miedo a ser una basura y empieza a cambiar porque quiere conservar lo que tiene. Ya no estudia magia solo por obsesión, sino porque quiere ser útil. Entrena su cuerpo porque entiende que la fuerza también es responsabilidad. No porque quiere ser un héroe, sino porque no quiere volver a ser alguien que estorba, y con Eris por primera vez no se esconde, discuten, chocan, se hieren, pero se quedan. Rudius no huye cuando las cosas se complican, y eso ya es una victoria enorme para alguien que antes desaparecía ante el mínimo conflicto. Este es el momento donde muchos pensarían que la redención ya ocurrió, que ya aprendió la lección, que ya cambió lo suficiente. Por fin cumplieron su objetivo, llegaron a la ciudad donde vivían, y aunque la ciudad estaba destruida, él sabía que poco a poco la reconstruirían. Pero Mushoku Tensei es cruel en el mejor sentido, porque justo cuando Rudius empieza a creer que hizo las cosas bien, la vida le demuestra que mejorar no te protege del dolor. Esta vez, cuando todo se rompa, no será porque Rudius fue perezoso, no será porque huyó, no será porque no lo intentó, será porque crecer también significa aceptar que incluso cuando haces lo correcto, puedes perder. En medio de todo ese viaje, Rudius empezó a creer algo muy humano, que tal vez, esta vez, la vida no se iba a romper, y cuando por fin parece suficiente, la vida queda en silencio. Eri se va. No hay gritos, no hay pelea, no hay una despedida clara, solo una nota y una cama vacía. Rudius no entiende qué pasó, no sabe en qué falló, no sabe si falló, solo sabe que alguien que estaba ahí ya no está. Y eso es lo que más le duele, no el abandono en sí, sino no saber por qué. Todo ese esfuerzo, todo ese crecimiento, toda esa vida nueva, y aún así, se quedó solo. Y aquí empieza algo mucho más silencioso que la tragedia, la depresión. No esa que grita, no esa que se nota, la que te apaga por dentro. Rudius sigue vivo, sigue caminando, sigue respirando, pero ya no avanza. Se levanta tarde, entrena sin ganas, estudia por costumbre, no porque quiera, sino porque no sabe qué más hacer. No llora todo el tiempo, a veces ni siquiera siente tristeza, solo cansancio. Un cansancio profundo que te hace pensar que todo lo que hiciste no sirvió de nada. Y lo más peligroso es eso, no volver a odiarse, pero tampoco quererse, quedarse en medio. Aquí Rudius no piensa en ser mejor, piensa en no desaparecer, no vuelve a ser el monstruo de su vida pasada, pero tampoco es feliz y aún así se queda. Y ahí está lo importante, la redención no empieza cuando te perdonan, empieza cuando te quedas, cuando sigues caminando incluso cuando nadie te está esperando al final del camino, cuando decides que el dolor no va a ser excusa para volver a rendirte. Rudius no se vuelve admirable porque supere la depresión rápido, se vuelve admirable porque no deja que lo consuma, porque aunque todo se rompió, aunque perdió a alguien que amaba, aunque se quedó vacío, no volvió a esconderse. Y a veces, eso es lo más valiente que alguien puede hacer. Rudius no se supera de un día para otro, no hay un momento exacto donde todo vuelva a estar bien. Lo que hay es una decisión silenciosa, seguir avanzando aunque el corazón todavía pese. Y es ahí donde la vida poco a poco empieza a responderle distinto. Conoce a Sylvie de nuevo, pero no lo cura, pero le recuerda algo que había olvidado, que puede existir sin ser juzgado por su pasado. Con ella no tiene que fingir fortaleza ni esconder sus cicatrices, no es alguien que llega a salvarlo, es alguien que camina a su lado mientras él aprende a sostenerse solo. Ya no quiere ser especial, quiere ser competente, quiere ser útil, quiere construir algo que no dependa de huir ni de morir para reiniciar. Y los resultados llegan, no porque el mundo le deba algo, sino porque él por fin entiende cómo funciona el esfuerzo real. Se convierte en una figura respetada no por miedo, sino por conocimiento, no por poder bruto, sino por disciplina. Aquí nace el Rudius que muchos admiran, no el genio, sino el hombre que trabaja todos los días aunque nadie lo esté aplaudiendo. Y en este punto, donde su redención se vuelve clara, no porque ya no falle, no porque ya no tenga deseos incómodos o pensamientos torcidos, sino porque ahora sabe qué hacer con ellos. No huye, no se esconde, no se excusa. Rudius no se convierte en alguien admirable por lo que logra, sino por cómo vive después de haber tocado fondo. Porque entendió algo que no tiene nada que ver con la magia ni con reencarnar. Que cambiar no es volverte perfecto, es volverte responsable. Y ahí sin discursos grandiosos, sin promesas épicas, Rudius Greira deja de sobrevivir y empieza a construir.
Y al final, la redención de Rudius no termina como una victoria épica, ni con el reconocimiento del mundo, termina en algo mucho más simple y mucho más difícil: convertirse en una buena persona día tras día. Rudius no borra su pasado, nunca lo hace, pero vive con él, lo recuerda y precisamente por eso no vuelve a repetirlo. Pero esta vez ya no con culpa, ni por miedo a odiarse otra vez. Actúa por responsabilidad, por la gente que ama, por la vida que decidió construir con sus propias manos. Forma una familia, trabaja, estudia, protege, se equivoca y aprende. No es perfecto, pero es presente. Ya no huye cuando las cosas se complican, ya no se esconde cuando duele, se queda, y quedarse después de todo lo que fue es su mayor logro. Sus títulos, su poder y su lugar en el mundo, todo eso importa menos que esto. Rudy se convierte en alguien confiable, en alguien que cuida, en alguien que piensa antes de actuar, en alguien que entiende que crecer no es fallar, sino dejar de justificarte. Y por eso su historia conecta tanto, porque no te dice que necesitas reencarnar para cambiar, te dice que necesitas responsabilizarte, que necesitas quedarte y que incluso después de tocar fondo, incluso después de perderlo todo, todavía puedes construir una vida digna. Judith Greer no es admirable porque haya sido una basura y luego un genio, es admirable porque eligió cambiar cuando nadie se lo debía, porque entendió que la redención no es que el mundo te perdone, es que tú decides vivir de una forma distinta. Y quizá por eso duele tanto verlo, porque nos recuerda que cambiar es posible, pero nunca es fácil. Recuerda que no necesitas reencarnar para ser mejor persona. Personalmente, admiro mucho a Rudius, no porque sea un buen ejemplo ni porque haga todo bien, lo admiro porque sigue ahí, porque sería muy fácil usar su pasado como excusa, decir, ya lo arruiné, no merezco nada, mejor no intento, y aún así, no lo hace. Lo admiro porque no se convierte en una persona decente de milagro. Se convierte en alguien mejor a fuerza de quedarse, incluso cuando duele, incluso cuando no hay recompensa, porque hay algo muy humano en eso, en levantarte sin ganas, en seguir aunque no te sientas suficiente, en no desaparecer. Rudius no me inspira a ser perfecto, me recuerda que rendirse siempre fue la peor opción, que cambiar no es en un momento épico, es una decisión diaria, y tal vez por eso su historia incomoda tanto, porque no te promete que todo va a estar bien, solo te dice que, si te quedas, algo puede construirse. La verdad, sé que hablar de Rudius da para un tema más largo, así que si veo que este video tiene apoyo, le haré otro video. La verdad, me quedé con más ganas de hablar de su vida. Recuerden que esto solo va sobre su redención y no de su vida en sí, por eso me faltó aclarar tantos detalles, pero dime, si mejorar no garantiza que no te duela, ¿igual valdría la pena hacerlo?